Bueno, este es nuestro tercer mensaje desde que estamos grabando los videos por www.misionvidaeterna.org. Y también nos puede encontrar los mensajes por YouTube. Nos ubica en MBE Chur para que vea la serie consecutiva de nuestras intervenciones. En la primera intervención hablamos del punto histórico y espiritual donde descubrimos cómo se manifiesta Dios con poder y protege a los que en Él creen. Nuestro segundo mensaje nos introduce en la verdadera confianza que un hijo de Dios debe tener en el Todopoderoso, porque Dios está de nuestra parte. Pero hoy vamos a hacernos una pregunta. Con los acontecimientos mundiales que están pasando, yo, ¿en quién estoy confiando en tiempos de crisis? Está a la vista y es una vista de frente de lo que ocurre en el mundo y de cómo los cristianos debemos enfrentar lo que sucede en el mundo. Juan 15:19 nos dice a través de la palabra: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, espiritualmente hablando, no somos de este mundo. No somos de este mundo, pero no somos ajenos a lo que en este mundo pasa. Mateo 6:24 nos dice, también dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el mundo hay unos datos históricos de lo que han pasado en pandemias y epidemias desde el 430 a.C. hasta el año 2020. Han ocurrido 38 epidemias. Y me llama la atención de esas 38 epidemias que han ocurrido históricamente en la tierra. Me llama la atención que muchas personas, por el desespero de ser contagiado, muchos optaban por quitarse la vida o suicidarse. En la pandemia llamada la gripe del Japón, por muchas personas en Japón preferían practicar el harakiri. El harakiri es hacer suicidio, era muerte asistida, porque si tú te arrepentías, el otro te mataba. Y hay pandemias en la historia que se han llevado 20 millones de vidas. Y pandemias que han durado hasta 15 años. También descubrí que la viruela fue uno de los factores que más influyó cuando llegaron en 1520 los españoles a América, donde casi acaban la población de los mayas y los aztecas. Hay otros datos, pero no es el caso ahorita mirarlos. Pero volviendo a la palabra, en Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos dioses, a dos señores, porque aborrecerá a uno, amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro, y no podemos servir a Dios y a las riquezas. Según la Organización Mundial de la Salud, nos muestra una estadística de suicidios para el año 2015. Dice que en el 2015 se había llegado a una tasa de suicidios de 788,000 personas que se habían quitado la vida, y sacaban una proyección para el 2020 en donde iban a estar alrededor de 1,000 personas que se habían quitado la vida. Quiero decirles que ya pasamos esa tasa. Un ejemplo: este pasado 29 de marzo de 2020 se suicidó el ministro de Finanzas del Estado alemán, Thomas Schaffer. Mire por qué se suicidó. Se suicidó profundamente preocupado sobre el impacto económico que podría acarrear la situación actual de la pandemia del coronavirus. Esto fue lo que informó el primer ministro de Estado, Volker Bouffer. Yo no sé alemán, pero me imagino que se dice así. Hay infinidad de causas para que ocurran suicidios. La depresión, me dejó la novia o el novio, la situación económica, aunque usted no lo crea. Situación económica, los problemas económicos. Mire lo que le pasó al ministro. Se suicidó
profundamente preocupado por el impacto económico que podría acarrear la actual pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Si no me equivoco, el día 23 de marzo, o sea, 6 días antes del 29, donde se suicidó el ministro, el Banco Mundial anunció que el mundo va a entrar en recesión económica después del coronavirus. La pregunta es, ¿cuántas personas se van a suicidar? El 23 de marzo salió la noticia del Banco Mundial. El 29 de marzo se suicida el ministro. Una noticia verdadera. Ahora yo pregunto, aquellas personas que les gusta pasar por WhatsApp las cadenas de mensajes, muchos falsos, sembrando terrorismo, ¿cuántas personas no se han visto afectadas? Inclusive se pueden quitar hasta la vida. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Cuántas personas no han sido afectados por esos mensajes falsos que usted transmite por WhatsApp? Voy a mirar otro ejemplo. El 12 de marzo, o sea, estamos hablando de 12 de marzo, 23 y 29 de marzo. Pero vamos al 12 de marzo. Fue la caída de la bolsa de Nueva York. Fue el bacatazo económico de las bolsas de valores del mundo. No estoy hablando de temas de hace 100 años, estoy hablando de temas de menos de un mes. Todo, hermano, esto ocurre en el mundo. Y lo que ocurre en el mundo debe ser filtrado a la luz de la palabra. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hermanos, todo lo que está pasando en el mundo entero es la crisis de salud, obviamente. Pero también hay una gran crisis de seguridad. Repito, gran crisis de seguridad y de temor. Miremos lo que dijo el mismo Jesucristo en la palabra de Dios. En Lucas 21:26. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que van a venir en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí está el mismo Jesús diciendo, los hombres van a tener y van a desmayar de terror en sus corazones cuando vean las cosas de los últimos tiempos. Y no podemos negar que estamos en la generación de los últimos tiempos. En el 2017 se calculaba que la Tierra tenía una demografía, o sea, tenía una población de personas habitando la Tierra de 753 mil millones de personas. De esas, el 2.65% de la población era cristiana o es cristiana. Estamos hablando de alrededor de 2.000 personas cristianas, de 2.000 millones de personas cristianas. La pregunta es, ¿cuántos cristianos van a saber sobrellevar la prueba que el mundo está enfrentando? Y es aquí donde Lucas 21:26 toma fuerza. Cuando dijo Jesús que los hombres iban a desmayar de terror en sus corazones cuando vieran las cosas de los últimos tiempos. ¿Quiénes no van a afrontar las pruebas? La respuesta solamente la tiene Jesús. Él dijo en Mateo 7:24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto significa que los cristianos que han fundamentado su vida espiritual en la palabra de Dios, esos son los que van a permanecer. Son aquellos que confían y no están, como muchos cristianos, mandando mensajes que fulano, que mengano, que aquel dijo, que aquel vio, que este escuchó pero no lo puede decir, y sin embargo no lo puede decir pero lo publica en WhatsApp. Sembrando terror. Esos no son. Por eso la palabra también dice en Mateo 7:26 y 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Los vientos y la lluvia y el sol
que vienen sobre el insensato son los mismos vientos, lluvia y sol que vienen sobre el sensato. La diferencia es que el sensato no cae, mas el insensato sí, porque su fe está en la arena, mas el otro está en la roca. Ahora pregunto, ¿cuántos cristianos de la iglesia hoy realmente están preparados para afrontar todo este caos y el caos que viene a nivel mundial? ¿Qué van a hacer esos cristianos que se dedicaron a seguir a pastores y lo colocaron a la altura de ídolos, colocando sus mensajes y lo que decían erróneamente por encima aún de la palabra de Dios? ¿Qué van a hacer esos pastores que se dedicaron a seguir sus propias concupiscencias y no se dedicaron a seguir a Cristo, el Hijo de Dios? Ahora la iglesia, o mejor dicho, los pastores, se han dedicado a convertirse en cibernautas para poder llevar el mensaje. La pregunta es, si el cristiano común y corriente, yendo a una congregación cada 8 días, muchos de ellos tienen la cauterizada su fe y están fríos en su fe, ahora recibiendo solamente mensajes por las redes, ¿cuánto más se van a enfriar y cuántos más van a cauterizar su fe? ¿Sabe por qué? Porque su cimentación espiritual nunca fue una roca. Hermanos, los imperios que han existido, todos basaron su poder en el dinero. Egipto en la Biblia simboliza el pecado, los placeres del mundo, la muerte. Pero hubo un hombre, Moisés, que no sucumbió ni se arrodilló a ellos. ¿Sabe por qué? Porque su fe estaba cimentada en la roca. En el imperio babilónico, que es un imperio de la jactancia, el orgullo, la vanagloria, la prepotencia, la arrogancia, Nabucodonosor se jactaba de la gran Babilonia que había construido, del oro que tenía, de los jardines que eran las 7 maravillas. Entonces, Babilonia simbolizaba el orgullo y la autosuficiencia. Pero quiero decirles una cosa. Cuando una persona o país tiene su vida basada en el dinero, siempre se va a desviar por las cosas del mundo. Repito, cuando una persona o país tiene su vida basada en el dinero, siempre se va a desviar por las cosas del mundo. Pero en Babilonia aparecieron Sadrach, Mesach, Abednego y obviamente Daniel, y no se doblaron ante la jactancia y la arrogancia de este imperio, ni ante Nabucodonosor. ¿Por qué no sucumbieron? No sucumbieron porque su fe estaba basada ¿en qué? En la roca. No cayeron. Y más Dios a lo sumo los elevó. Los griegos basaron su poder en la sabiduría, y la sabiduría también produce dividendos. Cuando el hombre se cree que sabe algo, lo primero que hace es sacar a Dios de su vida, porque se ve superior a los hombres y por consiguiente tiene la sensación de ser superior a Dios, y lo saca de su vida porque no lo necesita. Y Pablo no se dobló ante la sabiduría de los griegos. Él les enseñó más bien a diferenciar la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. ¿Por qué no sucumbió? Porque su fe estaba en la roca, no en la arena. Otro imperio, el imperio romano, que basaron su poder en la fuerza militar, en el terror que sembraban en las poblaciones que dominaban. Porque el terror y la guerra también producen dividendos. Ahí fue, en ese imperio fue donde nació el mismo Señor Jesucristo. Pero cuando murió, resucitó y se ascendió a los cielos, quedó la iglesia primitiva. Y los cristianos de la iglesia primitiva de esta época tampoco sucumbieron. ¿Saben por qué? Porque su fe estaba en la roca y no en la arena. Para irnos más a la actualidad, el país más famoso, más poderoso y rico actualmente, el país del norte, un país cuyos fundadores
fueron cristianos. Ellos poco a poco fueron dejando ese apoyo en la roca y fundamentaron su poder económico en la arena. Y cuando un país, y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, un país o persona cimentan su vida en el dinero, tarde o temprano se van a ir a las cosas del mundo. Y eso fue lo que pasó en este imperio. En 1960, una mujer atea, hija del diablo de apellido Murray, logró que prohibieran la lectura de la Biblia en los colegios de Estados Unidos. Y poco a poco sembró la semilla en los colegios que se irradió a los hogares y tampoco terminaron leyendo la palabra de Dios. En 1960, ahora estamos en el 2020, 40 años después, una generación después. Estas personas, unos que gobiernan de la nueva generación, unos que gobiernan y otros que están como pueblo, saben que existe Dios, pero no lo reconocen como Dios. Algo así como empezó a hacerse en nuestro país. Desafortunadamente, en nuestro país. Y ahí donde tenemos que entrar nosotros los cristianos a no repetir la historia. A luchar por nuestros hijos cristianos para que cuando tenga la nueva generación sepan que hay un Dios y lo reconozcan. Porque los mal llamados grupos defensores de los derechos humanos serán los primeros que van a perseguir la iglesia en el futuro. Y ahora por todos los acontecimientos mundiales, el COVID-19, los problemas económicos, sociales que se vienen, hoy este país y otros estarán más en quiebra. Hoy es el país, porque este país olvidó la roca y construyeron en arena. Hoy el mundo está en caos, porque el mundo se basó su fe en la arena y no en la roca que es Cristo Jesús. El mundo se dobló ante el Dios dinero, el Dios del materialismo, el Dios del entretenimiento y otros dioses. Pero hoy Dios nos dice a través de su palabra, Éxodo 12:12, yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, dice amén, la palabra. Desgraciadamente, por haberse prostrado el mundo a estos otros dioses que niegan al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, esa actitud de idolatría está afectando al mundo, porque Dios está en este momento ejecutando sus juicios sobre los dioses del mundo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿En qué estamos fundando hoy nuestra fe, la mayoría de los cristianos? En el evangelio de la prosperidad, en las riquezas y en la palabra cimentada. No, solamente en los versículos que me animan a ser próspero y poderoso. Pero olvidan los versículos de la palabra de Dios que dice, tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Dónde está cimentada la fe en Cristo? Yo la tengo cimentada en Cristo. ¿Y por qué en Cristo? Porque cuando yo dije, Cristo es mi Señor, me someto a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mismo Jesús nos enseñó en Mateo 6:5 al 15, el Padre nuestro. Y en el versículo 10 hicimos una declaración de fe, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aún el mismo Jesucristo, antes de morir en Getsemaní, dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Se lo dijo al Padre. Sometámonos a que no sea nuestra voluntad en la tierra, sino la voluntad del Señor en nuestra vida. La palabra de Dios dice, no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. Nadie puede decir que ama a Cristo y el motor de su vida gira alrededor de las cosas del mundo. Recuerde, hermanos, estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pero no podemos ser ajenos a las cosas del mundo, pero no podemos sucumbir al mundo. Cristo es nuestro Señor. La pregunta es, ¿cuántos cristianos adorarán realmente a Dios? ¿O cuál es el Dios que están adorando? ¿A Cristo o al mundo?
Porque si tú te aferras a Cristo, tienes que inevitablemente despreciar al mundo. Ese mundo que se dobló ante el Dios dinero, materialismo y entretenimiento y otras cosas. Por eso Colosenses 3:15, Pablo nos dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que eso es idolatría. Pero si tú tienes aferrada, pero si tú te aferras al mundo, inevitablemente estás despreciando a Cristo. Y es donde la balanza, estarán en la balanza muchos cristianos, donde muchos van a ser probados, y ahí es donde va a saberse quién es quién. Cuando nosotros oramos al Señor, Señor, no me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco que reniegue de ti, dame lo necesario. Tengo la pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando lo necesario parezca más bien poco? Es hora de cimentar nuestra fe, es hora de servir solamente al Dios de la esperanza, que todo va a pasar y que todo es para bien. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Volvamos a esa iglesia primitiva, que a pesar de perder todos sus bienes, de ser perseguidos para matarnos, no se doblaron y no dudaron, porque su fe estaba en la piedra. Más bien cantaban cuando los iban a matar. Volvamos a ser esos héroes que no se doblegaban ante imperios, porque su fe estaba cimentada en la roca, a pesar del peligro de muerte. Jamás renegaron de Dios. Volvamos a ser esos imitadores de Cristo, que después de 40 días de prueba no se dobló ante el tentador que le decía, todos los reinos del mundo tendrás, si postrado ante mí me adoras. Definámonos dónde estamos hoy como cristianos, dónde estamos, para dónde vamos y cómo somos. Aceptemos a Cristo poderoso, al Señor que nos puede dar la vida eterna. Oremos en este momento. Oremos a ese Señor que nos sacará de las pruebas, porque Dios está de nuestra parte. Digamos y repita conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido, de palabra, de obra, de pensamientos. Lávame y límpiame con tu sangre poderosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Y yo me comprometo a servirte, a adorarte y glorificarte hasta el fin de mis días. En el nombre de tu Hijo Jesucristo orado. Amén y amén. Muchas gracias.